5 la práctica, ¿ya? Entonces, la próxima semana voy a avanzar un tema más que es derrame militar, que sería el martes, porque voy a dependiendo si acabamos este tema hoy. Si no, ya, y después la siguiente semana ya comenzaríamos las prácticas, ¿ya? Ya me imagino que han ido pasándole a su coordinador quiénes van a ir martes, quiénes van a ir miércoles y jueves. Ahorita ya voy a coordinar con el coordinador que van a ser de 5 en 5 que van a ir para cada práctica, ¿ya? Y bueno, esperemos ya que con eso ya podamos desenvolver un poco más la materia. Comencemos entonces con el tema del día de hoy. Concepto, ¿no? La tuberculosis se origina por gérmenes del complejo Mycobacterium tuberculosis. Es una de las enfermedades conocidas más antiguas del mundo, ¿no? Incluso se han encontrado restos humanos desde la época sumeria, egipcia, de algunos restos humanos que se han encontrado la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis viviendo en estos restos, ¿no? Entonces es una enfermedad muy antigua en nuestro mundo, ya conocida, tal vez con menos publicación en los escritos antiguos, pero sí se encontraba, ¿no? Por lo general afecta a los pulmones, pudiendo afectar también otros órganos. La sociedad más que todo conoce la tuberculosis de origen de localización pulmonar, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien de provincia o a alguien en la ciudad, aquí mismo, ¿cómo es la tuberculosis? Te voy a decir casualmente, esto es con sangre, ¿no? Pero la tuberculosis también puede afectar cualquier órgano, puede ir al ojo, puede ir al útero, puede ir a los riñones, o sea, cualquier órgano que haya en nuestro cuerpo puede estar afectado por la tuberculosis, por ende va a dar diversas manifestaciones. La tuberculosis, por cepa sensible a fármaco, es curable. Sin tratamiento, la enfermedad puede ser letal en 5 años, de un 50 a 65% de los casos, ¿no? Normalmente los pacientes con tuberculosis, sobre todo en el área rural o los pacientes de la tercera edad, ya acuden con tuberculosis más o menos de evolución de 1 a 2 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque al comienzo lo toman como, es una tosecita, es un resfrío mal curado, el famoso resfrío mal curado que van a escuchar todas las veces en su consulta, hasta en su casa, su madre o su padre, cuando lo ven a ustedes tosiendo mucho tiempo, tenés un resfrío mal curado, seguro que no has tomado los medicamentos y esas cosas. Entonces, normalmente esto lleva a que los pacientes de estas características acudan al médico ya muy tarde, cuando la enfermedad ha avanzado bastante. La tuberculosis es una enfermedad curable, ¿ya? Pero hay que diferenciar una cosa. Una cosa es curar de la tuberculosis y otra cosa es que los daños que haya causado la tuberculosis se regeneren, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, cuando avanzamos distrés, incluso neumonía, que alveolo que se daña, alveolo que se destruye. Casi hay un 50% de probabilidades que ese alveolo ya no funcione más. Entonces la tuberculosis pasa lo mismo, a más grande escala. Hay acúmulos de fibrina en todo el pulmón donde haya atacado la tuberculosis. En otras palabras, si ya la tuberculosis produjo una cavitación, el tratamiento va a matar al Mycobacterium que vive en el pulmón, pero ese hueco que quedó en el pulmón no vuelve a crecer pulmón nuevo. Lo mismo en otros órganos. Por ejemplo, si agarran una tuberculosis renal, cura la tuberculosis, ya no va a haber el Mycobacterium, pero el daño que haya causado en el riñón es irreversible. Entonces, esos también tienen que ustedes especificar a sus pacientes. Por ejemplo, algunos piensan que cuando le van a dar tratamiento de tuberculosis, ya no van a sufrir de eso nunca más en su vida. Pero después acuden a las consultas 6 meses después que acabaron el tratamiento, con tos, algunos incluso hasta con hemoptisis, ¿ya? Y ellos le preguntan, pero doctor, yo tomé el tratamiento, ¿por qué sigo con síntomas? Porque ya no son síntomas a causa de la tuberculosis, sino síntomas que quedaron por las secuelas que causa la tuberculosis, ¿ya? La transmisión se da por gotas de fluye de pacientes infectados. Es un germen que mayoritariamente es de contagio por vía aérea, no por la gota de fluye. Pero vamos a ver que también, dependiendo del órgano que se afecta, se puede adquirir este Mycobacterium por otra forma.
Por ejemplo, aquí, ¿quiénes son de la provincia de Florida o Valle Grande? O de la Manuel María de Caballero, levanten la mano. Ya, 1, 2, 3. 3 nomás. Qué milagro, siempre sabe haber un montón de bayunos. Ya. Y son bayunos porque viven en los valles, porque la mayoría dice, no somos bayunos, somos vallegrandinos. Viven en los valles, son bayunos. ¿Ya? Igual los de Cochabamba son bayunos porque viven entre valles. ¿Ya? Así que son bayunos. Ya se van a dar cuenta que hay un tipo de tuberculosis que se origina principalmente en estas personas porque tienen hábitos de vida o costumbres muy diferentes a los de otras provincias. Vamos a ver un tipo de tuberculosis que se produce principalmente en esas 3 provincias que mencioné, que tienen más índice los que vienen de allá que los que están aquí en la ciudad o de otro departamento. Ya van a ver por qué. Bien, el género Mycobacterium es bastante amplio, ¿ya? Hay el complejo Mycobacterium tuberculosis, que son aquellos que producen la enfermedad conocida como tuberculosis, ¿ya? Que está, el más conocido es el Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Luego está el Mycobacterium bovis, que habita el ganado, el Microtis, y estos 3 primeros que acabo de mencionar son los que se encuentran en las Américas. Todo lo que es Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, se encuentran estas 3 cepas. Luego la Africanum y la Canetis son exclusivas del continente africano y del continente asiático, ¿ya? Hasta el momento estas 2 últimas cepas no se han encontrado en las Américas, y estas 2 cepas que producen tuberculosis son más agresivas que las otras 3. En otras palabras, avanzan mucho más rápido y producen más lesiones pulmonares que las 3 anteriores, ¿ya? Eso se llama complejo Mycobacterium. ¿Por qué? Porque estas son las que van a producir la enfermedad conocida como tuberculosis. Luego hay otras micobacterias atípicas, por ejemplo el Kansasi, el Scrofulaceum, el Intercelulares o el Avium, el Fortuiton, que estos se conocen como micobacterias no tuberculosas, ¿ya? Que originan daños en esos tejidos, que estos gérmenes tienen la misma característica, que son ácido alcohol resistentes, pero no generan la enfermedad conocida como tuberculosis, pero sí causan daños a los tejidos. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver pacientes con Mycobacterium avium, producen lo mismo que el Mycobacterium tuberculosis, destrucción pulmonar, pero estos pacientes no van a manifestar fiebre en ningún momento, ¿ya? Normalmente la evolución es mucho más crónica, recién empiezan a dar síntomas 1 año después de haber contraído la cepa, ¿ya? Y casi son incurables. ¿Por qué? Porque estos gérmenes de micobacterias no tuberculosas son bastante resistentes a los fármacos antituberculosos. Ya hasta ahora, para estas micobacterias no tuberculosas no existe un esquema estandarizado para tratarlas, ¿ya? Entonces, si alguno adquiere este tipo de Mycobacterium, téngalo por seguro, que su tratamiento va a durar 2 años mínimo, y que la garantía de curación no está garantizada, ¿ya? Luego hay otros micobacterios que son saprófitas, por ejemplo este en los hombres, que es el Mycobacterium smegmatis. Ya más o menos por el nombre saben dónde lo tienen. Por si acaso sus cortejos de las señoritas tienen este micobacterio. Por más que lo laven con alcohol, con lavandina, siempre le va a volver a salir. Si su novio no se enferma, es gracias a este micobacterio que compite con los otros que viven en esa zona. Por si acaso. No les voy a decir su compañero, le va a comprar. Ya. Y luego está el otro, que es el Mycobacterium leprae, que se conoce como el bacilo de Hansen. Es el que causa o ocasiona la enfermedad conocida como la lepra, ¿no? Que también es del germen de los micobacterios. Claro que esta produce otro tipo de manifestaciones, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, el agrado y desagrado por parte del paciente de ver un paciente con Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis. O sea, tenía lepra y tuberculosis contigua. Ya es un caso bastante complicado que tuvimos. Fue el primer caso que se reportó a nivel Bolivia, ¿ya? Que hasta ahora, lastimosamente, hay una pelea siempre que tenemos los cruceños con el resto del país, sobre todo con un departamento que se llama La Paz,
¿Por qué? Porque siempre critican las conductas que tomamos acá. Según ellos son la medicina perfecta. Y el hecho de que haya aparecido este paciente para ellos era imposible. Porque ellos decían que ya se tendría que haber muerto el paciente. Tal vez le han pelado, ¿no? Pero ¿quién descubrió la lepra en este paciente? Casualmente el único hospital dermatológico que hay en Bolivia, el de Jorochito. O sea, no lo inventamos nosotros, lo diagnosticaron los especialistas en esta enfermedad. Y ya la parte de tuberculosis la diagnosticamos nosotros, que es el Hospital San Juan de Dios, la sala 7, que es especialista casualmente solo en tuberculosis y la parte respiratoria, ¿no? Entonces fue un caso bastante interesante, que se las voy a contar algún día, que fue muy bueno. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia, no formadora de esporas, bacilar con una capa bilipídica, ¿no? Esta capa bilipídica es doble capita de grasa, imagínense una foca. Mientras más grasita tiene, más difícil de dañarla. Entonces, al ser bilipídica, es muy resistente a la desecación, o sea, sobrevive a ambiente seco. También puede sobrevive a la esterilización con pupinel, con el uso de vapor, y sobrevive al alcohol. Por eso se llama bacillus ácido alcohol resistente. En otras palabras, si ustedes echan alcohol en gel después de salir de la sala 7 de ver paciente con tuberculosis, no le va a hacer nada, ¿ya? Por ejemplo, si en algún momento nos topamos con un paciente con tuberculosis, por más que ustedes echen alcohol, ya la tienen la tuberculosis en el cuerpo por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resiste, ¿no? Existen otros tipos de microorganismos ácido resistentes. Este es diagnóstico diferencial, como la nocardia, el rhodococcus, la legionella mictadei, la isospora y el cryptosporidium pabrum, que es un parásito, ¿ya? Estos gérmenes son bacillus ácido alcohol resistentes. Si ustedes le hacen la tinción de 100 Nielsen, se ven de este color. Y hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, una vez también nos llegó un paciente que no tenía síntomas respiratorios, tenía síntomas de diarrea intermitente, y ya le habían hecho copro y todo lo demás, salía negativo. Pensaron que era una tuberculosis enteroperitoneal, le hicieron una vaciloscopía de esputo, no sé cómo consiguieron esputo de ese paciente si no tenía sintomatología respiratoria, y salió pues ácido alcohol resistente, pero cero síntomas respiratorios. Entonces ya mandaron a cultivo y todo lo demás, y era un cryptosporidium, ese fue un falso positivo. Y hay que tener en cuenta ese diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, de la infección a la enfermedad. El riesgo de enfermar después de infectarse depende sobre todo de los factores endógenos, como las defensas innatas inmunológicas y no inmunológicas, y la eficacia funcional de la inmunidad celular. En otras palabras, no solamente va a depender si han entrado en contacto con el bacilo, sino también va a depender de que su organismo los mecanismos de defensa de su organismo puedan luchar contra la infección de este bacilo, y también van a intervenir muchas anomalías que tengan en el cuerpo, enfermedades de base, a eso me refiero, ¿ya? La enfermedad que se da poco después de la infección se clasifica como tuberculosis primaria, y es común en niños y en inmunodeprimidos. Puede ser grave, pero poco contagiosa. Por ejemplo, si ustedes les llega un paciente con 5 años de edad, con la característica síntomas de fiebre, tos por más de 2 semanas, pero aparte de eso, el niño está en franca insuficiencia respiratoria, entonces van a pensar que es una tuberculosis primaria. ¿Qué quiere decir? Que ha entrado en contacto con el bacilo por primera vez en su vida, y como los niños tienen baja defensa, a comparación de un adulto, no son tan competentes su defensa, la enfermedad evoluciona rápido, pero la cantidad de bacilos que tiene este niño es mínima. Por ende, al ser una cantidad mínima de bacilos, es poco contagioso. Por eso es que en niños normalmente, y no solo en niños, también en pacientes de la tercera edad, la tuberculosis puede salir vaciloscopías negativas, pero tener las lesiones del pulmón características, tener la sintomatología característica, pero la vaciloscopía negativa. ¿Por qué? Porque la carga bacilar en estos pacientes es pequeña, y a pesar de que es pequeña, es suficiente para producir la enfermedad. En cambio, en ustedes que son jóvenes,
inmunocompetente. Si a ustedes les viene el bacilo, para que produzca la enfermedad, tiene que haber pasado un periodo mínimo de 3 meses para manifestar la enfermedad. Y cuando la empiecen a manifestar, va a ser un poco más lenta la evolución. Por ejemplo, hoy comienzan con tos seca, pasan un mes, van a estar con tos productiva, van a estar ya con sudoración nocturna, pasan 2 meses, ya van a estar con fiebre y ahí recién van a acudir al médico. En cambio, los niños y los ancianos que entran en contacto con el bacilo por primera vez manifiestan los síntomas en menos de 2 semanas, ¿ya? Y llegan a la insuficiencia respiratoria igual en menos de 2 semanas. Entonces hay que tomar en cuenta. También aquí incluye a los inmunodeprimidos, a los VIH, a los pacientes que hacen tratamiento contra el cáncer, pacientes que dializan. Entonces va a ser la evolución de esta enfermedad mucho más rápida, ¿ya? ¿Me dejé entender, no? Sí. Cuando la infección se adquiere en etapas avanzadas de la vida, es mayor la probabilidad que el sistema inmune contenga la infección temporalmente, por lo cual el bacilo permanece inactivo durante meses o años hasta reactivarse y producir lo que llamamos tuberculosis secundaria. Por ejemplo, aquí todos ustedes si enferman de tuberculosis, ya va a ser la tuberculosis secundaria. ¿Por qué? Porque ya toditos tienen el bacilo viviendo en el pulmón. ¿Por qué? Porque ya han ido a prácticas de semio, han estado en el ambiente hospitalario, ya han inhalado un cóctel de bacilo, han entrado a su pulmón, lo han encapsulado en sus defensas y están latentes en su cuerpo. No producen la enfermedad porque nuestras defensas evitan que se multiplique, ¿ya? Pero si en algún momento enferman de tuberculosis porque se les baja la defensa, ya ustedes son una tuberculosis secundaria. ¿Por qué? Porque ya han entrado en contacto con el micobacterio hace tiempo, ¿ya? Ya producir tuberculosis secundaria, la cual frecuentemente produce cavitaciones y es mucho más contagiosa. Eso es muy importante porque para que ustedes manifiesten la enfermedad tienen que tener más bacilo a comparación de los otros tipos de pacientes que mencionamos anteriormente. En ustedes ya la baciloscopía va a salir 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, etc. Hay otros factores que influyen en el riesgo de enfermar después de la infección y es la edad. En mujeres se ve una incidencia mayor entre 25 a 34 años. ¿Por qué será que las mujeres jóvenes enferman más que las mujeres de la tercera edad? ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a eso? ¿Por qué las mujeres jóvenes enferman más que las mujeres de la tercera edad? Ya, pero igual hay algunas abuelitas que trabajan. Es más, por ejemplo, la mayoría de nuestras abuelas son mil oficios. ¿No? Hay algunas que trabajan en el mercado, otras que están en el campo, se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, van a ayudar al chaco, después están cocinando, después tienen que atender al marido, a los nietos, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Igual ellas trabajan, igual ellas crían niños o a veces hasta nietos, en este caso. ¿Podría tener algo que ver que en esta etapa las mujeres tienen una etapa sexual más activa? Las otras abuelas también son activas. Yo tengo mi vecina que tiene 80 años y es más activa que mi madre, te puedo decir. Mira, si hablamos de las hormonas, más bien no deberían enfermar. Normalmente, por ejemplo, este es un ejemplo saliendo del tema. ¿Han visto alguna vez una mujer infartada con menos de 40 años? ¿Han escuchado de hombres con menos de 40 años infartados? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la menopausia? ¿Qué hormona? El estrógeno. El estrógeno es una hormona femenina, es la hormona femenina que da la casualidad que es cardioprotectora, nefroprotectora, neuroprotectora. Por eso es que ustedes nunca van a ver, pueden haber unas señoras hasta de 200 kilos y no son infartadas, no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen nada. ¿Pero por qué? Gracias al estrógeno. Y es por eso que la mayoría de las mujeres llegan a los 40 y empiezan a enfermar de todo. ¿Por qué? Porque el pico de estrógeno, de estar así, baja de golpe. En cambio en el hombre la testosterona
llega a los 40, hace esta curvita, se mantiene, llega a los 50, hace otra curvita, llega a los 60, hace otra curvita y ahí empieza a bajar. ¿Ya? En cambio la mujer, ¡pum!, todo de golpe, empieza a venir el bochorno, le viene la depresión. En cambio el hombre a los 40 se siente feliz, un poco triste a los 45, mantiene, llega a la crisis de los 50, se vuelve a deprimir un poquito y llega a los 60 y acepta la vejez. En cambio la mujer llega a los 40, ¡pum!, y viene todo, se deprime, que ya estoy vieja, que me siento mal, etc. Y aparte las enfermedades, ¿no? Ya, volviendo al tema, ¿por qué? ¿Qué hay de diferente entre las mujeres de 25 a 34 años a comparación de una mujer que ya por menopáusica? ¿Por qué adquieren más la tuberculosis ellas que las mujeres de la tercera edad? No. ¿Será los hábitos? ¿Qué hábito hay en la mujer joven que la mujer de la tercera edad ya no le importa? Salir a lugares aglomerados, así. No, el ejercicio no. La tercera edad hace más ejercicio, las abuelas acarrean 4 baldes y ustedes no quieren llevar ni su basura de su baño afuera, ¿o no? La alimentación. La alimentación. ¿Qué le preocupa a la mujer en estado fértil que a la tercera edad ya no le vale un bledo? Engordar. ¿Ya? Y ahí está la razón. La mayoría de las mujeres de entre 25 a 34 años hacen tuberculosis por la dieta. Se ponen a hacer dieta, el gimnasio, todo lo demás. El gimnasio está bien. El problema es que la mayoría no sabe hacer dieta. Para eso existe un nutricionista. ¿Para qué? Para darte una dieta para que reduzcas peso paulatinamente, sin perder las proteínas y por ende tus defensas se mantengan altas. ¿Ya? Yo he conocido, por ejemplo, aquí compañeras en la U de esta misma carrera, he conocido y actualmente debe haber, no falta una que es obsesionada que hace la dieta, solo come verdura, o no come todo el día y come un poquito de noche, hace malas dietas. O por último, el estrés. El estrés es un factor que baja las defensas. ¿Ya? Y ustedes estresadas, estudiando en una que se estresan aquí en la U con 8 materias que llevan al día. Sí, no sé por qué se estresan con 8 materias locas, ya cuando estén en el hospital ahí van a conocer el estrés de verdad. Pero hay algunas que se estresan, se le baja la defensa, que tengo examen con el doctor Moreno, tengo examen con el doctor tanto, tengo un examen con el doctor tanto, se vuelven locas y para el colmo a veces ni trabajan. Hay algunas que sí trabajan, se estresan más, bajan las defensas y atacan. Y en el caso de las otras mujeres, por la dieta. Yo he tenido casos, por ejemplo, allá en el San Juan de Dios, de modelos de promociones glorias internadas por tuberculosis. De promociones. ¿Por qué? Porque necesitan bajar de peso por su físico y de manera rápida, porque si no, eligen otra. Y da la casualidad que eso pasó. Hacía una dieta mala, comía solo lechuguita con tomate y un huevo, y no era el requerimiento proteico suficiente para que no bajen sus defensas. Y se enfermaron. Ese, en el caso de las mujeres, principalmente la dieta y el estrés. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso es que la de la tercera edad no enferma tanto. ¿Por qué? Porque ya están mayores, dicen, bueno, quiero vivir los últimos días de mi vida, comeré tranquila, haré mis cositas, no me estreso. ¿Por qué? Porque ya no estoy trabajando, para eso está mi jubilación. O si trabaja, lo toma con más calma, con más serenidad. ¿Me dejan entender, no? Ahora, en varones es más alto en la tercera edad, posiblemente por la concomitancia con otras enfermedades. Normalmente el hombre en la juventud nos destruimos, nos autodestruimos. Por mono, a veces por curiosidad se ponen a fumar, se ponen a beber, se ponen a drogarse. Y es lo que yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, a los que llegan desde diagnóstico de POC en viejo, y me dicen los pacientes, pero doctor, ya hace 30 años dejé de fumar. Un cigarro, un vaping vale para que te arrepientas toda tu vida. Si ya vapearon por curioso, van a ser mis pacientes de aquí a unos años. Se los estoy diciendo. Un vaping, un cigarro, suficiente para que se arrepientan por la vida. Acuérdense lo que les digo. Si ya fumaron por curioso, bienvenido al club de los asmáticos y EPOC. Van a tener, aunque no quieran. ¿Ya? Y ese es el detalle,
que lo que hacemos en la juventud lo pagamos en la tercera edad, y la mayoría de los hombres somos sin límite. A diferencia de las mujeres, son mucho más disciplinadas en esta parte. En cambio, los hombres somos indisciplinados hasta que nos morimos, porque incluso cuando nos tenemos que morir en el hospital, decidimos morir en nuestra casa, o por último donde me di el primer beso con mi mujer, complicándole el entierro a la familia. En cambio, la mujer siempre es penosa, sabe que va a morir y bueno, que no quiero hacerle preocupar a mi familia, moriré en el hospital para que así no tenga que ir a corretear y falsificar el certificado de óbito, o llevar al Paco a la casa para que diga, ya murió por causas naturales, ¿no? Entonces son más disciplinadas hasta para morir. En cambio, nosotros los hombres somos un desastre, ¿no? Ya, bien. Entonces hay que ver eso de atrás. Bien. Hay enfermedades concomitantes que favorecen al desarrollo de la tuberculosis. Número 1, la infección por VIH. Un riesgo de 21 a 30. ¿Qué quiere decir? De 100 pacientes con VIH, hay un riesgo que 21 a 30 de estos pacientes hagan tuberculosis, por la misma patología del VIH que produce inmunosupresión, ¿no es cierto? Lesiones fibróticas o neumopatías estructurales. Si por ejemplo ustedes de niños enfermaron una neumonía grave, o se han enfermado de neumonías a repetición, o tienen bronquiectasias en el pulmón, o son fumadores y eso daña los pulmones y produce enfisema, ya tienen una probabilidad de hacer una tuberculosis. ¿Por qué creen? Porque como los alvéolos están dañados, ¿qué tipo de epitelio tienen los alvéolos? El tracto respiratorio. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Como ya no tienen las cilias, ya no hay los mecanismos de limpieza. Se han enfermado de neumonías, ese alvéolo está fibrosado, ya no llevan los macrófagos ahí. Entonces es facilito que el bacilo llegue ahí y se desarrolle. Entonces hay ese riesgo. Por ejemplo, los que han sobrevivido al COVID y han quedado con cicatrices, tienen este riesgo porque tienen alvéolos que son espacio muerto anatómico y fisiológico sin defensas en esa zona. ¿Ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Silicosis, aquellos pacientes que trabajan en minas, al inhalar metales pesados, destruye los alvéolos y favorece. Insuficiencia renal crónica, ¿se acuerdan por qué dijimos que no tenían defensa los pacientes renales crónicos? Porque por la proteinuria, todas las proteínas las orinan, entonces no hay sustrato con lo cual nuestro cuerpo produzca inmunoglobulina, ¿no? Bien, la diabetes, y este es el peor mal actualmente. La diabetes es una de las causas principales, según yo, digo yo porque no soy una autoridad en medicina, pero lo he visto por experiencia, se podría decir que el 60% de los pacientes con diabetes tienen la posibilidad de hacer tuberculosis. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes también hacen inmunosupresión, ¿ya? Y esto se debe a lo siguiente. Es cierto que a veces tenemos pacientes que son diabéticos, hacen controles con su endocrinólogo, con el médico internista, toman su medicación, pero yo he visto pacientes que a pesar de eso hacen diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se llama el control de glicemia capilar al azar, ¿ya? Y a veces cuando te hacen el control de glicemia capilar al azar, normalmente en los periodos de ayuno, antes de las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, casualmente los periodos donde hay ayuno. Y en esas glicemias al azar, te pueden salir las glicemias normales, pero no sabemos el resto de horas si esa glicemia se mantiene normal. Y en esos momentos pueden bajar las defensas. Normalmente, en la fase de poliuria, si un paciente con diabetes está en fase de poliuria, ahí es donde se podría decir que está haciendo una baja de defensa. Ahora, semiológicamente, cuando el paciente empieza a manifestar poliuria, ¿con cuánto de glicemia un paciente diabético manifiesta poliuria? Arriba de 180. ¿Arriba de cuánto? 180 miligramos de cilitro. Arriba de 180 miligramos de cilitro. Ya esa es la fase de poliuria. Si tu paciente llega con 180 miligramos de cilitro, va a empezar a orinar a grandes cantidades. En esa etapa es que coincide con la baja de defensa en los pacientes. Se ha visto igual que cuando la glicemia está de 180 miligramos en adelante,
los neutrófilos bajan su acción, los macrófagos bajan su acción. En otras palabras, tenés soldados que se duermen en la guardia. Entonces, muy posible que pacientes diabéticos desarrollen la enfermedad. ¿Ya? Uso de drogas. No hace falta por qué explicar, las drogas comprometen tanto las defensas anatómicas como morales y celulares del cuerpo. Tratamiento inmunosupresor, pacientes que están enfermos con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, pacientes trasplantados, le han trasplantado un órgano, corazón, hígado, pulmón, etc. Tienen ese riesgo. ¿Por qué? Porque toman inmunosupresores para bajar sus defensas por su propia enfermedad y pueden manifestar tuberculosis. Alcoholismo. De 25 a 35 años de edad en hombres, la principal causa de tuberculosis es alcoholismo y droga. ¿Ya? Y la tercera vendría a ser VIH. Si ustedes son de los que le echan todos los sábados al alcohol, por ende ya tienen un 50% manifestado tuberculosis. Ustedes dirán, pero no soy alcohólico, solo bebo cada fin de semana. Ya son alcohólicos sociales, un alcoholismo. Si ustedes beben, qué sé yo, cada feriado del calendario, ya son alcohólicos ocasionales. Siguen siendo alcohólicos, ¿ya? Igual pueden manifestar. Bien, patogenia e inmunidad. La interacción del Mycobacterium tuberculosis con el respirador comienza cuando las gotas de fluido infecciosas son inhaladas. La mayor parte de los bacilos queda atrapado en las vías respiratorias y se expulsan, ¿no?, por el barrilo de la cilia de la mucosa. Pero una parte de ella alcanzará los alveolos, los cuales serán fagocitados por los macrófagos. Este hecho producirá ozonización de los bacilos, produciendo atracción de macrófagos al sitio de la infección, favoreciendo la formación de un granuloma. En otras palabras, cuando entra un bacilo al cuerpo, lo que va a hacer el cuerpo es lo siguiente: vení por acá, párate vos, párate vos, párate vos y párate vos. Vale. Bien. Les presento aquí nuestro Mycobacterium tuberculosis. Este es el bacilo que entró aquí al pulmón. Está entrado al tracto respiratorio. Entonces viene nuestro primer macrófago, neumocito tipo 3, y lo pillan y lo fagocitan. Ahí está. Como este macrófago no tiene la potestad para disolverlo totalmente, los macrófagos, recuerden, son células presentadoras de antígenos. Entonces este macrófago lo va a llevar, como no puede destruirlo, a donde sus otros amigos macrófagos. ¿Qué van a hacer esto? No lo pueden destruir, pero ¿qué pueden hacer? Evitar que se reproduzca. Entonces ellos se van a parar alrededor de este bacilo y lo van a rodear para evitar que se mueva en el pulmón, que se siga reproduciendo y que haga comunicación con el torrente sanguíneo. A esto se llama granuloma o complejo de Ghon. El complejo de Ghon. Este bacilo puede estar aquí hasta que bajen las defensas, o incluso el paciente puede morir sin desarrollar la enfermedad gracias a que estos macrófagos van a estar evitando su reproducción. A veces, cuando los macrófagos son lo suficientemente fuertes, van a producir en este bacilo necrosis por calcificación. Le van a pasar calcio hasta que este bacilo se muera, se calcifique. Y a veces en la radiografía ustedes van a ver unos puntitos blancos como metal. Esos son bacilos muertos por calcio. Ya no producen nada de enfermedad porque ya están muertos. Entonces este es el complejo de Ghon. Si en algún momento, supongamos que esta es una paciente mujer, la dejó el cortejo, se aplazó en medicina interna 1 y el palpón no está haciendo dieta, estos macrófagos se van a dormir. Duérmanse pues. Entonces este bacilo se va a escapar y se va a reproducir y multiplicar y causar en 1, 2, 3 meses la tuberculosis. Cuando se rompe este complejo de Ghon, se llama complejo de Rankin, que es cuando sale este muchacho y empieza a multiplicarse. Bien, bien. Entonces eso es lo que pasa, forma un granuloma. ¿Ya? Y aquí está el esquemita, miren, los bacilitos están ahí, lo van a rodear los macrófagos, más linfocitos B que van a empezar a producir lo que son inmunoglobulinas, para que opsonicen otros bacilos que entren y formen más granulomas si tuviera que ser necesario. ¿Ya? Y aquí es como se ve en la patología. Entonces este es el esquema de un complejo de Ghon, ¿no? El bacilo que entra
es rodeado por un macrófago y a esto forma un granuloma, ¿no? Bien, un detalle muy importante con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuánto tiempo tarda en reproducirse un Mycobacterium tuberculosis? Por ejemplo, entra uno hoy, ¿cuánto tiempo tarda para que sean dos? Por ejemplo, la Shigella, su reproducción, entra una Shigella al cuerpo, en 15 minutos ya son 80 Shigella. Es una evolución rápida, por eso que es una diarrea aguda y muy peligrosa. Pero en el caso del Mycobacterium tuberculosis, para que sean dos bacilos, ¿cuánto tarda? Esta es pregunta de examen y tienen que saberlo porque esto también les va a explicar la razón de la baciloscopía. Tarda entre 21 a 24 horas en reproducirse. ¿Qué quiere decir? Que para que este bacilo que entró se hagan dos, tarda un día. Y para producir enfermedad, se dice que tiene que haber mínimo 100 bacilos por ml cúbico de esputo. O sea, una cantidad grande. Por ejemplo, para que este bacilo sea 100 bacilos, ¿en cuánto tiempo tardaría más o menos? Más o menos unos 20 a 30 días. Para que uno se convierta en 100, con la suficiente cantidad de manifestar la infección. Ahora entienden por qué se les dice sintomático respiratorio cuando han pasado 2 semanas de tos y no mejora con los medicamentos que te han dado. ¿Por qué? Porque ese tiempo es el suficiente como para que el bacilo haya causado una replicación y una enfermedad. ¿Ya? Eso también explica por qué cuando ustedes vean la baciloscopía, te va a decir más o menos el tiempo que el paciente lleva enfermo de tuberculosis. ¿Me entendieron? ¿No? Bien. Manifestaciones clínicas. La tuberculosis suele dividirse en tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? La principal que tenemos que saber de memoria es la pulmonar. La extrapulmonar también tenemos que saber nombrar, pero mayor énfasis en la pulmonar. Bien, si hablamos de tuberculosis pulmonar, tenemos que dividir en tuberculosis primaria y tuberculosis secundaria. ¿Cuándo era tuberculosis primaria? Cuando el bacilo entra en contacto con nuestro organismo por primera vez y desarrolla la enfermedad. Más común en inmunodeprimidos, niños y pacientes de la tercera edad. Tuberculosis secundaria cuando el bacilo ya estuvo en contacto con nuestro organismo y tarda un determinado tiempo en manifestar la enfermedad. Ejemplo, nosotros, ¿no? Bien. Ahora, si hablamos de tuberculosis primaria, se presenta poco después de la infección. Puede ser asintomática o tener en sus inicios fiebre y dolor pleurítico. Van a manifestar fiebre y dolor pleurítico bien, comienza la infección y es más común en niños y inmunodeprimidos. Entonces, puede haber adenopatías parailiares a nivel de la radiografía y puede evolucionar a derrame pleural con un foco pulmonar adyacente. Puede ser que haga una neumonía grave con derrame pleural y de manera rápida. Entonces nosotros lo vamos a confundir con una neumonía común y corriente. Estos son radiografías de niños con tuberculosis. Por ejemplo, aquí ha hecho un derrame pleural. El paciente comenzó con fiebre, tos de más o menos 3 días, tos no productiva. Después al 5.º día ya llegó por insuficiencia respiratoria. Cuando se fijaron tenía un derrame pleural. Drenaron este derrame, pensaron que era un derrame paraneumónico común y corriente. Y este paciente después hizo una condensación bastante grave un día después del drenaje. ¿Por qué? Porque la tuberculosis primaria en estos casos avanza de manera rápida, o sea, manifiesta la enfermedad de manera rápida. Después de este paciente hicieron el famoso Kaplan-Toledo, dijeron que esto es una tuberculosis y ya su radiografía mejoró después de 2 semanas de tratamiento. Entonces la evolución es rápida. En estos casos, para diagnosticar a los pediátricos, a los pacientes con sospecha de tuberculosis que sean pediátricos, se usa la escala de Kaplan-Toledo, que es una escala bastante subjetiva. ¿Por qué? Porque normalmente los niños, por ejemplo, a ver un niño de 3 años, díganle que bote flema en un frasquito. No puede, ¿no? A veces los niños no pueden hablar y no pueden decir me duele acá, directamente llora, si son lactantes, por ejemplo. Entonces, para eso existe la escala Kaplan-Toledo, que valora muchas cosas. Por ejemplo, para diagnosticar tuberculosis,
usan el hallazgo de bacilo de Koch. Si pillaron en un aspirado gástrico o flema el bacilo, 7 puntos de Kaplan. Granuloma, si por ejemplo pillan alguna imagen en el pulmón sugerente de un granuloma, 4 puntos. PPD positivo mayor a 10 milímetros, 3 puntos. Ojo, aquí en Bolivia la PPD no sirve de mucho, pero sí sirve en pacientes con VIH y en lactantes, ¿ya? Antecedente epidemiológico, qué sé yo, tenía un padre, un hermano, un tío, un compañero de colegio que estaba enfermo con tuberculosis, ya le marcan 2 puntos. Cuadro clínico subjetivo, una neumonía de evolución rápida que no responde a antibiótico, ya tiene cuadro subjetivo de TB. Y luego una radiografía subjetiva, una radiografía que avanza muy rápido en las lesiones pulmonares. Entonces sumamos todos los puntos. Si sale una escala de Kaplan de 2 puntos, no es TB. De 3 a 4 amerita que se le haga estudios más profundos. O sea, hay sospecha, pero no es confirmatorio. En estos casos habría que hacer una broncoscopía, etc. Si llega a 5 o 6 puntos, es factible iniciar tratamiento. Se le dice a la madre, mire, posiblemente sea TB, pero para no arriesgarnos, iniciemos el tratamiento. Y si sale más de 7 puntos, es TB cantando. Entonces hay que iniciar el tratamiento. Bien, ahora si hablamos de tuberculosis pulmonar secundaria, también es conocida como tuberculosis de reactivación. ¿Por qué? Porque ya vive el bacilo latente en nuestro cuerpo y se reactiva, ¿no? Tiene tendencia a ser de localización apical de los vértices. ¿Por qué? Porque esta es una bacteria aerobia, necesita de oxígeno. Y da la casualidad que los vértices pulmonares son los mejores ventilados. Aparte de eso, principalmente va a ser en el pulmón derecho. ¿Por qué? Por la anatomía del árbol bronquial. ¿Cuál es más horizontal? El izquierdo. ¿Cuál es más vertical y más largo? El derecho. Entonces va a ser de predilección derecha. La afectación pulmonar varía de pequeños infiltrados de tipo alveolar hasta grandes procesos cavitarios. Puede manifestar lesiones fibróticas calcificadas, ¿no? Cuando ya de mucho tiempo van a ver así unas lesiones fibróticas, o sea, un patrón intersticial de tipo reticular bien grueso y demarcado. En inicio de la enfermedad los síntomas pueden ser bien inespecíficos, va a ser una fiebre, principalmente esta fiebre de origen nocturno o vespertino. ¿A qué se refiere con vespertino? En primeras horas de la mañana y al anochecer. Diaforesis nocturna, este paciente inexplicablemente suda más de lo normal. Por ejemplo, cuando tenía pacientes que en estos surazos de 10 grados, de 5 grados, sudando, llegaban a la emergencia sudando en plena noche y digamos incluso sin abrigar. Y entonces vos dirás, pucha, ¿qué pasó aquí? Más que seguro una sospecha de tuberculosis. Anorexia, estos pacientes empiezan a perder el apetito y a veces ya no quieren comer. Pérdida de peso, empiezan a disminuir de peso, malestar en general, astenia, dinamia, tono productiva al comienzo que después se torna productiva ya cuando la cantidad de bacilo es bastante elevada. Hemoptisis, y esto se debe a la rotura de aneurismas de Rasmussen, ¿ya? Los aneurismas de Rasmussen se producen en las cavitaciones. Aquí tenemos una cavitación y como todo nuestro cuerpo está vascularizado, por esta misma cavitación empiezan a salir como varices dentro de la cavitación. Para los que no conocen qué son las varices, son como las que tienen las abuelas en los pies o los abuelos, unas venas gruesotas. Entonces estas venas que salen se llaman aneurisma de Rasmussen, que por aumento de la presión, o sea, intrapulmonar, por ejemplo, cuando uno tose, cuando uno va al baño o hace fuerza, puede reventar este aneurisma y producir un sangrado, que eso se manifiesta como hemoptisis, ¿ya? Doctor, ¿cuál es la diferencia entre hemoptisis y expectoración hemoptoica? Ya, me imagino que no viniste en la anterior clase, ¿ya? Expectoración hemoptoica es una flema con hilitos de sangre, o sea, flema manchada de sangre. En cambio, la hemoptisis es sangre roja rutilante. Ahora, hay otra diferencia semiológica. Por ejemplo, a veces los pacientes te van a llegar con hemoptisis, pero el paciente te va a decir, doctor, vomité sangre. Y entonces ahí viene el dilema, ¿vomitó o tosió sangre?
Y ahí tenés que hacer las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la hemoptisis? Siempre viene precedida de la tos. Entonces, el paciente con hemoptisis siempre va a toser previamente. Pero, ojo, hay tos emetizante. Esos pacientes que tosen mucho y vomitan, puede confundirlos. ¿Cuál es el típico paciente con tos emetizante? Los con coqueluche. Tosen hasta que se afloja el esfínter y vomitan. ¿Puede ser eso? Podría ser también una hematemesis. Entonces hay que hacer otra pregunta. ¿Cómo diferenciar la hemoptisis de la hematemesis? La hematemesis siempre va a venir precedida de náusea, ¿ya? En cambio la hemoptisis precedida de la tos. Luego, la sangre en la hemoptisis va a ser roja rutilante. En cambio la hematemesis va a ser porrácea, digerida. ¿Por qué? Por el contacto con los ácidos gástricos. Va a venir como porra de café, como le dicen, o sea, de color café. Cuando usted hace su café en la casa y queda el conchito en la taza, más o menos esa característica. ¿Qué otra característica va a tener la hematemesis? Que puede venir con restos alimenticios, la hemoptisis no, ¿ya? Y la hemoptisis va a venir con burbujas de aire, en cambio la hematemesis no. Esas son diferencias semiológicas para diferenciar una de otra, porque van a ver, cuando lleguen al hospital siempre van a decir, doctor, vomité sangre, y hay que ver si es de vía digestiva o de vía respiratoria. Y entonces tienen que hacer esta pregunta: ¿había burbuja en la sangre? ¿De qué color era la sangre? Si era negra, ya esto es resto digestivo. ¿Ya? Eso. ¿Qué más va a haber en estos pacientes? Disnea por el daño pulmonar que produce hipoxemia. Hipocratismo digital en casos crónicos, va a haber acropaquía, pero es muy raro. Normalmente yo lo he visto en aquellos pacientes que ya viven como 3, 5 años con tuberculosis y no sabían que la tenían. ¿Ya? Entonces van a desarrollar esto. Yo, por ejemplo, lo vi en un minero que ya llevaba como 8 años con tuberculosis, ¿ya? Y él se curaba su tuberculosis con el famoso jarabe de ajo con cebolla que lo cura todo, ¿no? Hay otros que toman el famoso específico Pessoa por la provincia. Yo no sabía qué diablo era esa huevada, y había sido igual que el curavicheira, pero de marca brasilera. Igual la curavicheira es de marca brasilera. Eso toman en el campo para curar sus males. Ya van a escuchar qué más toman: aceite de anguila, aceite de raya, aceite de caimán, un montón de cosas, ¿ya? ¿Qué tenemos en las radiografías? Esto, ¿no? Una gran cavitación en esta ocasión, otra cavitación. Si hacemos la tomografía, miren, esta gran cavitación es una bulla porque mide más de 5 centímetros. Esta es una cavitación. A esto me refería con lesiones fibróticas calcificadas. Miren este intersticio grueso, ven esas líneas gruesas, eso es fibrosis, ¿ya? El pulmón se ha destruido, se ha rellenado con fibrina y se calcificó de paso, ¿ya? Entonces esas son las vainas de fibrosis cálcica que tienen estos pacientes. Aquí vemos otra cavitación más delimitada, ¿no? Cuando vean estas cavitaciones con infiltrados alveolares alrededor, son cavitaciones activas, ¿ya? Entonces está la tuberculosis activa, latente, encerrada. Ahora, cuando son cavitaciones secuelares, solo queda redondito y no se ve estos infiltrados alveolares alrededor, ¿ya? Bien, me dejé entender con la tuberculosis pulmonar. Entonces tiene varios síntomas, son inespecíficos. Ojo, en los pacientes diabéticos e inmunodeprimidos, los síntomas de la tuberculosis pulmonar son solapados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los diabéticos es un paciente que tiene hace 3 meses de dolor de espalda y por mera casualidad le hicieron una radiografía y una cavitación, pero la paciente no tosía, no tenía fiebre, no perdía peso, no tenía diaforesis nocturna, solo dolor de espalda. Otro paciente diabético con tuberculosis, solo diaforesis nocturna. Otro paciente con tuberculosis y diabetes que solo tosía seco. Y ustedes le hacían la radiografía estaba con infiltrado, pero la paciente solo manifestaba tono productivo. Y a veces van a la farmacia, se toman una codeína, un dextrometorfano, una pastilla de miel con propóleo, que es lo que les gusta tomar a la mayoría, ¿ya? Entonces, en los pacientes inmunodeprimidos y sobre todo en diabéticos, los síntomas no vienen en conjunto, vienen uno por uno. Ya vienen en conjunto cuando la enfermedad está muy avanzada, ¿ya? Eso no lo vayan a olvidar nunca. Bien.
Tuberculosis extrapulmonar. Esta va a depender de la ubicación donde se localice la tuberculosis, o sea, dependiendo del órgano afectado. Tuberculosis ganglionar. Frecuente en pacientes con VIH y niños. Supurativa e indolora. Se conoce también como escrófulo. Son esos pacientes que vienen con sus adenopatías, con su ganglio. La diferencia es la siguiente. Estas no duelen, ¿ya? Son móviles, no duelen y son de temperatura fría. A diferencia de un absceso o otro tipo de adenopatías que son calientes y dolorosas al tacto, estas son frías, son abscesos fríos, como dicen, ¿ya? Y a veces llega a supurar, pero el paciente no va a manifestar dolor y esa supuración a veces la llevan a cultivo y los cultivos salen negativos, ¿ya? ¿Cómo diagnosticarían ustedes esa tuberculosis ganglionar? El mejor método es la biopsia, agarran y hacen sacar con el cirujano ese ganglio. Pero a veces nos faltan los cirujanos, por eso los odios meten mano donde no tienen que meter y cuando hay que meter mano no la meten. Así son, ¿ya? Entonces a veces no es para operar que lo vean, nomás neumólogos. Pero eso es sospecha de tuberculosis, miren, es una escrófula, un adenoma que está botando pus. Sí, pero eso es tuberculosis, pero necesito el diagnóstico para que me larguen el tratamiento. Pero iniciales te dicen. Pero el ministerio no te va a largar el tratamiento si no dice positivo. Así son los cirujanos, ya van a conocer. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Yo que pasé clases de medicina en la Gabriel René Moreno, ya se está botando pus, agarro la secreción, ya hicimos cultivo, salió negativo, mando este pus o esta secreción a hacerle una baciloscopía de secreción de ganglio. No sabía que se podía hacer baciloscopía. Sí, se puede hacer baciloscopía hasta de lágrima, pero aquí solamente les enseña que se hace baciloscopía en el puto. No, se hace de cualquier secreción, ¿ya? Entonces ustedes mandan a hacer baciloscopía simple de secreción de ganglio. Sale BK positivo y inician tratamiento, ¿ya? Bien, tuberculosis pleural se caracteriza por una acumulación de líquido en el espacio pleural. En otras palabras, el pulmón no está enfermo, el que está enfermo es la pleura. La pleura normalmente produce 50 ml de líquido pleural por día. Si empieza a aumentar, significa que la pleura está enferma. Entonces, ¿cuál va a ser el método diagnóstico para una tuberculosis pleural? Una biopsia de pleura, no una toracocentesia. La toracocentesia es el proceso por el cual sacan líquido, ¿ya? Ese líquido lo pueden mandar a hacer laboratorios como ADA. Sí, puede salirles positivo. El ADA es sospechoso de tuberculosis, pero no confirma en ningún momento la TB pleural. ¿Por qué? Porque el ADA se puede elevar por cualquier cosa, por neumonía, tromboembolismo pulmonar, se puede elevar si comieron pizza una noche antes del estudio, si beben, si fuman, si vino tu docente y te tiró un manazo en la espalda porque estabas copiando, se te eleva la ADA. Entonces, si sale ADA positivo, solamente te da una sospecha de tuberculosis, no te confirma el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos? Con biopsia de pleura. Tienen que mandarlo al neumólogo o al cirujano de tórax que le haga una biopsia de pleura a ese paciente. ¿Para qué? Para confirmar el diagnóstico. Bien, ¿qué tenemos aquí? Criterio radiográfico de derrame pleural, borramiento del seno costofrénico, curva parabólica de Armazón, ¿no? Este es un derrame pleural. Esta es una toracocentesis. Mire, puncionamos a este paciente y salió un líquido de aspecto purulento. ¿Ya? En algunos casos no es líquido, a veces es pus. ¿Ya? Entonces eso se manda al laboratorio. ¿Ya? Entonces el laboratorio que vamos a pedir de líquido pleural, vamos a pedir citoquímico, cultivo, ADA, LDH de líquido pleural, y en algunos casos, si sospechan de neoplasia, citología para células neoplásicas, para ver si las células están normales. Si hay alguna normal, sospecha de una neoplasia. Entonces eso se pide en estos casos. Y aparte de eso, en este caso el neumólogo introduce una aguja de copia, que es una aguja de biopsia que tiene un ganchito, y saca pedacitos de pleura para mandar al patólogo. Bien, tuberculosis laringea suele ser la complicación más común de una tuberculosis
pulmonar, por ejemplo, si usted ya lleva unos 6 meses con tuberculosis pulmonar, es muy comúnmente que se vaya a la laringe y empiece el paciente a manifestar disfonía y posteriormente afonía, ¿ya? Y esta es la tuberculosis más contagiosa, ¿ya? ¿Por qué cree que es la más contagiosa? Uno, porque se encuentra más arriba, y dos, porque se encuentran las cuerdas bucales. Ustedes al hablar, las cuerdas bucales vibran y empiezan a botar en gran cantidad de ácido. En cambio, la parte pulmonar tardan un cierto trayecto y hasta que y las que salen no son todas las que hay en el pulmón. En cambio, en la parte de la laringe salen absolutamente todos los bacilos que tengan condición de infectar, van a salir. Entonces, el hecho de que respire ese paciente igual está botando. Por más que respire por la nariz, porque la laringe se comunica con la faringe y la nasofaringe sale por la respiración. Es bastante contagiosa la tuberculosis laringe. Pregunta de examen: ¿cuál es la tuberculosis más contagiosa? La tuberculosis laringe. Bien, tuberculosis genitourinaria, puede ser también la renal, constituye del 10 al 15% de los casos, casi siempre en concomitancia con la TB pulmonar. Ya, normalmente esta tuberculosis es la que se obtiene por la migración de una tuberculosis pulmonar a través de la sangre hacia el tracto genitourinario, ¿no? Normalmente estos pacientes manifiestan esta triada: piuria, leucocituria y abacteriuria. Esto se conoce como triada de Colombino, ¿ya? Si ustedes agarran un examen de orina, por ejemplo, el paciente orina puribingo, lo mandan a un examen de orina, le va a salir orina turbia, con leucocitos abundantes, sin bacterias. Ole, caramba, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Por qué? Entonces, puede ser una tuberculosis renal o genitourinaria. Esa es la famosa triada de Colombino: piuria, leucocituria y abacteriuria. ¿Qué más va a manifestar este paciente? Dolor abdominal, sobre todo en la región de los flancos o hipogastrio, polaquiuria, disuria, más frecuente en mujeres, pudiendo afectar incluso las trompas de falopio y el endometrio, causando esterilidad. Por ejemplo, una vez vimos un caso en conjunto con la maternidad. Era una paciente que acudió a consulta por ginecología por infertilidad. Tenía 30 años y no se podía embarazar. Le había hecho incluso tratamiento para fertilidad, con hormonas para producir más óvulos y embarazarse. Y nada. Hasta que los ginecólogos hicieron un poco más de anamnesis y la señora a veces manifestaba un poco de dolor a nivel de hipogastrio. No era invalidante, pero sí era que decía: a veces siento como una macurca, ¿ya? Y orino un poco con mal olor. Miraron, vieron que la orina era turbia, parece que la señora no se daba cuenta que orinaba pus, ya llevaba así más o menos casi 2 años. Y ya después vieron, hicieron una ecografía y se fijaron que a nivel de las trompas de falopio habían unas masas. Entraron al quirófano, pensaron: pucha, esto es un cáncer, un tumor, una metástasis. Entraron y eran lo que se llaman los tuberculomas, que son acúmulos o granulomas de tuberculosis en gran cantidad. Y eran tuberculomas, mandaron a anatomía patológica, positivo para tuberculosis, y ya tenía algunos tuberculomas en ovario. Esa era la causa por la cual era infértil esta señora, ¿ya? Entonces ya la mandaron con nosotros, le iniciamos tratamiento. Tenía ¿cómo se dice? Metrorrayas, empezó a tener después la paciente, y era porque estos tuberculomas fueron endometrio y empezaron a producir sangrado. Y en el caso de los hombres ataca el epidídimo, la próstata. Normalmente los pacientes orinan pus, normalmente los hombres es más común que se den cuenta, también por la misma posición para orinar, a diferencia de las mujeres. Ya, entonces es más fácil que se den cuenta: pucha, estoy orinando raro, ¿no? Es lo primero que mira un hombre cuando va al baño. Es muy raro que no se miren al orinar, ¿no? Bueno, por ejemplo, la tuberculosis laringe, hicieron una laringoscopía y miren cómo se forma un granuloma o un tuberculoma sobre la cuerda bucal, y este es el cartílago cricoide, miren, la epíglote, y ahí es donde se forma un granuloma.
Esto hace que el paciente a veces le falte el aire, que al deglutir tenga dolor y a veces la disfonía en estos casos, ¿no? Y miren cuando ataca el riñón, cómo se forman las cavitaciones dentro del parénquima renal. Lo destruye totalmente. Normalmente cuando estos pacientes manifiestan tuberculosis nefrítica, o sea a nivel renal, terminan en diálisis. ¿Por qué? Porque estos riñones ya son inservibles, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos una tuberculosis renal? Bueno, uno tenemos la triada de Colombino, ¿no? La otra sería hacer lo que se llama vaciloscopías seriadas de orina. Normalmente se piden vaciloscopías seriadas de orina, 10 vaciloscopias, 10 orinas de 10 diferentes días. Y en algunas a veces llega a salir el bacilo, ¿ya? Otra, se manda la orina a cultivo Mycobacterium, pero lo malo que tarda 3 meses en salir el resultado, si sale positivo. Entonces es bastante complejo el diagnóstico de este tipo de tuberculosis. Bien, tuberculosis osteoarticular. Estas son lo que descubren los traumatólogos de manera ocasional, ¿ya? Se puede, como decía un chiste, los médicos internistas, la única vez que el traumatólogo agarra el libro es cuando les toca una tuberculosis osteoarticular, porque después no agarran los libros de medicina, agarran los libros de carpintería. Son carpinteros. Busquen en TikTok su cirugía y se van a dar cuenta que es carpintería pura, más estilo albañilesco posible, ¿no? Manejan yeso, son licenciados en construcción civil. Manejan madera, manejan yeso, manejan tornillos, sierra, martillo, clavo. Eso, ¿ya? Tuberculosis osteoarticular se relaciona con diseminación hematógena. Normalmente tiene que haber pasado el bacilo a la sangre para que llegue al hueso, o por reactivación en focos ganglionares. La articulación que soporta, las articulaciones más afectadas son la de la columna, la cadera en un 13% y en un 10% la rodilla. Y normalmente si afecta un cuerpo vertebral se conoce como el mal de Pope. Normalmente esta es la tuberculosis osteoarticular más diagnosticada, 40%, porque es ubicación en columna. Normalmente el paciente acude a consulta con el neurocirujano o a veces con el traumatólogo por dolor de espalda y a veces por parálisis de un miembro. Ya después cuando le hacen una radiografía o una tomografía, ven que el cuerpo vertebral le está aplastando y produciendo compresión medular, y por eso es, digamos, la parálisis del miembro. Ya después cuando entran a operar para estabilizar esa columna es donde pillan que el cuerpo vertebral tiene lesiones en sacabocado. Mandan a biopsia y sale positivo para la tuberculosis. Tuberculosis meningea, esta de las meninges, ¿no? Se debe principalmente por diseminación hematógena, más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y VIH. Y aquí yo agregaría pacientes que abandonan tratamiento de tuberculosis. Yo las veces que he visto pacientes que le iniciamos tratamiento por tuberculosis pulmonar y abandonan, casi siempre migra a meninge, ¿ya? El 50% se asocia a tuberculosis con patrón pulmonar o miliar. Recuerden que la tuberculosis miliar es la que está en sangre, entonces es fácil que se vaya al cerebro. Se manifiesta con síntomas neurológicos como cefalea, fiebre, rigidez de nuca, convulsiones, confusión, letargo, hidrocefalia e hipertensión intracraneal. Aquí normalmente un paciente que te llega con rigidez de nuca y convulsiones o deterioro del estado de conciencia, directamente te hacen una punción lumbar y es casi seguro que sea tuberculosis meningitis. Aquí en nuestro medio. En otros países puede ser una meningitis viral y otras causas, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una resonancia magnética de una columna. Miren cómo se ven los cuerpos vertebrales y miren esto. Está destruido el cuerpo vertebral. Estas son lesiones en sacabocado. Por ejemplo, los que no saben cómo es sacabocado, es la misma lesión que causa la cuchara de helado en el helado. Se han visto las cucharitas, saca así lesiones semicirculares, por eso se llama lesiones en sacabocado, ¿no? Este cuerpo vertebral inestabiliza la columna y puede producir compresión medular. Aquí no se nota mucho, pero hay un edema del parénquima cerebral en este caso.
hay aumento de los ventrículos a nivel de la tomografía cerebral, y esto se debe a una tuberculosis benigna, que hay una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio, lo que evita de que el líquido cefalorraquídeo circule y los ventrículos laterales aumentan su tamaño. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Bien, tuberculosis gastrointestinal, enteroperitoneal, o como yo le digo, tuberculosis de los bayunos. Es poco común, menos en los valles, pudiendo contraerse por deglución de esputo, diseminación directa o por consumo de leche de vacas enfermas con TB. Pero dirá, pero nosotros pues cuidamos bien al ganado, ¿cómo pues el cumpa se va a enfermar de tuberculosis? ¿Por qué? Porque tienen un hábito muy diferente al del resto de la provincia. ¿Por qué? Porque consumen algo que se llama la famosa ambrosía. ¿Qué es la ambrosía? Se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar a su vaquita, le ponen la leche calentita recién ordeñada de la vaca y le ponen un poquito de romo Singani, no me acuerdo porque yo no bebo, entonces no sé si es romo Singani, no sé cuál es la diferencia, la verdad. Singani. Y eso lo toman y esa es la ambrosía. Según ellos esterilizan, matan los parásitos, pero no mata el bacilo. Y como degluten el bacilo llega al intestino, se mete dentro de los enterocitos y produce una tuberculosis enteroperitoneal. Normalmente el cumpita va a venir con síntomas de que, mire doctor, una semana me da diarrea, calma solito y de ahí me estreño. Y de ahí me vuelve a comenzar la diarrea. Y de ahí me vuelvo a estreñir. Y me duele mucho la barriga. Hacen copro y todo lo demás, negativo. Si esta tuberculosis enteroperitoneal sigue avanzando, puede llegar a producir perforación intestinal y vienen con el abdomen en tabla, con Bloomberg positivo y lo pueden confundir con una peritonitis apendicicular. Si no, estos pacientes empiezan a formar tuberculomas dentro de la luz del colon y empiezan a tener hematoquesia. Y si no, empiezan a bajar de peso brutalmente. ¿Por qué? Porque como tienen diarrea no se absorben todos los nutrientes y empiezan a perder peso por la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces, estos pacientes con tuberculosis enteroperitoneal, ¿cómo lo diagnosticamos? No le van a pedir vaciloscopía de esputo porque el cumpa no está tosiendo, no está con diarrea. ¿Qué van a hacer? Pueden pedir una vaciloscopía de heces, que es lo más común. Ya le dije, vaciloscopía se puede hacer a cualquier fluido del cuerpo. ¿Ya? Hasta semen pueden hacerlo. ¿Ya? Hasta secreción de la glándula de Bartolino le pueden hacer vaciloscopía y va a salir positivo sin tener. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Si el paciente, el cumpita está constipado, se ha llegado con una oclusión intestinal, hace 3 días no puede ir al baño, ¿qué le van a hacer? No le van a pedir pues vaciloscopía de ese si no sale nada. Se hace una colonoscopía y se mira adentro. A veces hay un granuloma, ¡pum!, se saca biopsia y se manda al laboratorio. Ya. El cumpita llegó perforado con abdomen en tabla. Normalmente el cirujano lo ve a estos pacientes. Abdomen en tabla, volumen positivo, ya vamos a quirófano. Abren. Y al abrir van a ver ese mesenterio llenito de puntitos blancos. Entonces el cirujano automáticamente cuando ve el mesenterio así, levanta las manos, no hay que tocar, suero a grandes cantidades, limpian el peritoneo, sacan un pedacito de mesenterio, cierran, dejan drenaje y lo mandan al neumólogo. ¿Por qué? Porque cuando ya hay esos puntitos blancos de mesenterio ya son granulomas de tuberculosis. Cuando ve eso el cirujano y ve que se ha perforado estos intestinos son como mantequilla. Si el cirujano trata de seccionar, suturar para cerrar hacer que sea una jareta para cerrar la perforación, al hacer esto con los giros, se va a romper el intestino. Es como mantequilla un intestino con tuberculosis. Por eso normalmente cuando ve ese signo patognomónico el cirujano, automáticamente levanta las manos, limpia, lava, trata de cerrar un poquito la perforación y deja drenaje tubular hacia afuera y lo manda al neumólogo. Inicia el tratamiento para tuberculosis porque ese es patognomónico. De todas formas, sí, manda un pedacito de mesenterio a biopsia para confirmar el diagnóstico.
¿Cuándo se vuelve a operar? Cuando el paciente ya empiece el tratamiento específico, pasen 2 semanas, ya una vez ese intestino vuelve a recuperar su estructura propia normal y ya el cirujano dice, ya vamos a meterlo para una colostomía, ¿no? O para una reconstrucción del tracto digestivo, ya dependerá de él, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿ya? Esos son los métodos de diagnóstico de tuberculosis terapéutica. Tuberculosis pericárdica es causada por extensión directa desde los ganglios linfáticos iliares mediastínicos por propagación hematógena. Manifiestan fiebre, dolor rectoesternal, frote pericárdico, disnea, derrame pericárdico. La principal complicación es el taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la triada de Beck? Características del taponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan? Triada de taponamiento cardíaco. Ingurgitación yugular, ¿qué más? Tonos cardíacos hipotónicos o apagados y hipotensión o pulso, pulso oscilante o que no se sienten los pulsos periféricos principalmente, ¿no? Bien, esa es la famosa triada de Beck de taponamiento cardíaco. Tiene estos síntomas, aparte de dolor rectoesternal, disnea, puede ser una tuberculosis pericárdica. Bien, aquí tenemos una colonoscopía, miren acá el gastroenterólogo entró por la colonoscopía y empezó a pillar esos granulomas que les mencioné, miren, de color blanco dentro de la mucosa intestinal del intestino grueso, en este caso el colon, ¿no? Si vemos, este es un paciente con oclusión intestinal, ya ha hecho oclusión intestinal por tuberculosis enteroperitoneal y muestra esta imagen. ¿Qué se llama este signo? Signo de pila de moneda, que es patognomónico de una obstrucción intestinal, ¿no? Luego tenemos aquí este signo en la radiografía de tórax. ¿Cómo se llama? Bueno, es una cardiomegalia, pero ¿qué signo es? Signo de la copa de champán, ¿no? Cuando si le dan la vuelta a esa radiografía va a aparecer una copita de champán. ¿Cómo se ve el derrame pericárdico? Por la rectificación de los ángulos cardíacos. ¿Se acuerdan cuando avanzamos radiografía? Hay que ver los botones. Si se pierden los botones y se rectifican, es muy posiblemente un derrame pericárdico. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Tuberculosis miliana consiste en una diseminación hematógeno de bacilos de la tuberculosis. La baciloscopía de punto es negativa en estos casos. ¿Por qué creen que se pone así puntilladito en esta tuberculosis? Porque el bacilo se encuentra en sangre. Y en el pulmón, ¿dónde hay sangre? En las arteriolas que rodean los alveolos, por eso que se puntillean. ¿Qué tipo de patrón es este? ¿Es este? Patrón intersticial de tipo micronodular. Cuando yo les pregunto en práctica qué tipo de patrón es, patrón alveolar. ¿Qué tipo de patrón es? Patrón intersticial. ¿Cuántos tipos de patrón intersticial hay? 2. Micronodular y reticular. Este es patrón intersticial de tipo micro. ¿Ya? Bien. Ahora, al ser hematógeno, este va a diseminarse por cualquier órgano. Ahora, ¿cómo diagnosticamos una TB miliar? Normalmente con esto: síntomas y radiografía. Si el paciente tiene síntomas subjetivos de tuberculosis y esta radiografía, inicia el tratamiento de entrada. Están autorizados a iniciar. ¿Por qué? Porque esta es una de las tuberculosis más peligrosas. Es una bomba de tiempo, porque como está en sangre no sabemos en qué rato va a empezar a manifestar convulsiones, no sabemos en qué rato va a ser derrame pericárdico, no sabemos en qué rato se va a perforar. Entonces, si ustedes ven esta radiografía más síntomas subjetivos de tuberculosis, inicien tratamiento TB sin esperar confinamiento. Bien, método de diagnóstico de tuberculosis. Antes de eso, ¿alguna duda hasta acá? ¿Entendieron? ¿Me dejé entender? ¿Tienen alguna duda más? Bien, acá lo dejamos porque diagnóstico y tratamiento es amplio. Ya me faltan 3 minutos, no me va a gustar dejar la media. Y entonces hay que complementar bien esta parte. Vayan leyendo lo que hemos avanzado. ¿Ya? La próxima clase vamos a terminar esto y tal vez avancemos de derrame pleural más. Una vez terminemos el tema del derrame pleural, ya comenzarían las prácticas.
Ya, por favor, ya vayan dando al coordinador qué día van a ir. Martes, miércoles y jueves de 2 a 5.